Buenas noches con todos. Bueno, buenas noches. Empiezo con la clase. Como ya saben, cualquier cosa me preguntan. Les voy a tratar de explicar lo más pronto posible porque sí es extensa la materia de riesgo. Como les dije en la anterior clase, todos estamos expuestos a riesgos de todo tipo, en todo lugar, en todo trabajo, se manejan riesgos. Entonces vamos a empezar. Cualquier preguntita ya saben por el chat y al final de la clase tenemos 10-15 minutitos. Ya. El riesgo es la susceptibilidad de que algo pase de manera inesperada, de manera accidental. Tiene que ser obviamente lícito. También hay riesgos del el terrorismo, por ejemplo, que no es lícito, pero todos estamos expuestos, sobre todo cuando hay este tipo de ataques contra la humanidad. Entonces, aquí está, contingencia y proximidad a un daño. Todos estamos expuestos a riesgos en todo lado. Y cada una de las contingencias que pueden ser objeto de contrato de seguro. En el seguro, buenas noches. En el seguro se
protege esto, la susceptibilidad de que pueda pasarle cualquier cosa al bien o a la vida de una persona. Esto es lo que se asegura en materia, ¿no? El riesgo asegurable que ya vimos en la anterior clase. Les voy a leer la definición del riesgo. Es según la International Organization for Standardization, ISO, define el riesgo como combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Aclarando de paso que el término riesgo es generalmente usado siempre y cuando exista la posibilidad de pérdidas. Resultado negativo. Claro, a raíz de un riesgo vienen las pérdidas y por eso se denomina riesgo leve, riesgo grande, riesgo catastrófico, como lo son los fenómenos naturales. Por lo general son los más catastróficos o las que pasan como explosiones, el mismo incendio. Dependiendo de las pérdidas se le define qué tipo de riesgo es. La gran amenaza del riesgo, que está presente en todo, es consustancial al hombre, incierto e impredecible y es un peligro constante. Los riesgos en las empresas. Existen múltiples factores que significan riesgos para la empresa. Los mismos varían de acuerdo a la frecuencia con la que se produzcan y a la severidad o intensidad de las posibles pérdidas. Lo que les acabo de decir, depende las pérdidas que genere, se lo define el riesgo. El conocimiento de la existencia de amenazas para la empresa es el primer paso en el manejo de riesgos, pero esto no es suficiente, pues se necesita la voluntad para identificarlos plenamente. Analizarlos, buscar forma de manejarlos, estableciendo el sistema más adecuado para una eficiente administración y control de las mismas. Clases de riesgo. Todo riesgo se mide por el valor económico, que es lo que maneja el mundo, ¿no? El dinero. Y obviamente la vida. Si no hay vida, no se genera dinero, no se trabaja. Toda actividad empresarial conlleva riesgos, puesto que todas las decisiones implican asumir un riesgo o la posibilidad de incurrir en error, fallo que comúnmente se define como riesgo especulativo o de negocio. Riesgo especulativo. Miren los chats. Buenas noches, buenas noches. Se define como la probabilidad de pérdida o ganancia y su tratamiento corresponde a las ciencias empresariales o management. Entre ellos se distinguen las siguientes clases. Riesgos especulativos: técnico-económico, mercadológicos, socioeconómicos, financieros, bancarios y político-legislativos. Los técnicos económicos obviamente son la rentabilidad en las inversiones, nuevos procesos, todo puede ser una ganancia o una pérdida. Los mercadológicos, todos saben la competencia, sale una marca de shampoo y salen 10 más, es el mercadológico, un riesgo. Socioeconómicos, cambios sociales o de moda, problemas laborales. Aquí se refiere moda a las tendencias, es un término de estadística, todo se rige a la tendencia. Financieros, bancarios, créditos, dificultades en la cobranza, políticos, legislativos, nacionalizaciones, cambio de norma, cambio de leyes. Riesgo puro. Se define como el hecho que al realizarse produce daño, prejuicio, lesión o muerte. Es la probabilidad de pérdida o no, pero nunca de ganancia. Riesgo puro. Su tratamiento corresponde a las técnicas de la gerencia de riesgos y entre ellos se distinguen las siguientes clases. Personales, todos estamos a merced de los accidentes, de quedar inválidos, de la misma muerte. Buenas noches. Físicos: fuego, robo, contaminación. Responsabilidad civil es los daños que podamos incurrir en cosas físicas o personas. También es una cobertura en la póliza de vehículos. Si ya revisaron los debercitos, deben haber visto una parte que dice responsabilidad civil. Pérdidas financieras a consecuencia de un daño físico. La interrupción del proceso de fabricación. Para este tipo de ceses de actividades existe la póliza de lucro cesante. Normalmente se asegura cuando está toda una empresa asegurada y es una póliza espejo de incendio. Políticos sociales: las guerras, las huelgas, los motines. Características del riesgo: incertidumbre, nunca se sabe cuándo puede pasar, puede ocurrir en cualquier momento, fortuito, cuando menos lo espere, futuro, el siguiente minuto puede pasar cualquier cosa, y ilícito, ya como les dije, no puede ser un delito, a pesar de que está también dentro de la clasificación de los riesgos. Ya, la incertidumbre, salvo la muerte, todos nos vamos a morir, no constituye un riesgo, pero corremos el peligro de que por un accidente la muerte ocurra, ¿no? Los hechos físicamente imposibles no constituyen un riesgo.
y son por lo tanto extraños al contrato de seguro. Ya, hecho fortuito es aquello que acontece casualmente sin premeditación, perdón, ni siquiera prevención. Esta también es una de las características de un siniestro. Tiene que ser inesperado. No es que porque estaba haciendo usando mal la máquina se dañó. Ese es un causal de no aceptación del siniestro. Futuro debe referirse a un hecho futuro, de lo contrario ya sería un siniestro. Lícito. El dolo y los hechos ilícitos son inasegurables. Si cometen un crimen no es asegurable. Consecuencias de los riesgos. Los daños causados por la materialización del riesgo, lo cual se denomina siniestro, pueden afectar tanto a las personas o bienes propios como a terceros, apareciendo como esto último la responsabilidad civil de la persona natural o jurídica. Ya, las personas son las que se afectan directamente, son los dueños de las empresas, son los jefes, los accionistas, si se trata de un negocio grande. Y sí, obviamente las cosas físicas que se dañan. Y las secundarias, los daños que este daño, que este siniestro, que esta ocurrencia, que este riesgo en sí generó al ocurrir. Pérdida de alimentos refrigerados por un cortocircuito o incendio de un refrigerador. Buenas noches, Josué. Pérdidas indirectas. El comportamiento humano, originadas por el comportamiento de las personas que reaccionan en relación a la empresa siniestrada. Pérdida de mercado de imagen personal de la empresa que se pasa a la competencia. También pasa en esto de los aviones, el comportamiento humano, que la gente entra en pánico y empieza a actuar de manera desesperada. Por eso una de las primeras normas en gestión de riesgos es mantenga la calma y sálvese usted primero, después del resto. Recuperación post-siniestra originadas por la aparición de nuevos gastos para la organización y la nueva implementación. Como les mencioné hace un rato, las pérdidas son pequeñas, medianas, graves, muy graves. Depende la pérdida económica, la generación de la falta de un capital a una empresa. Entonces, como les dije hace un momento, pueden ser los catastróficos, en donde toda una ciudad se destruye, un terremoto, es el más grave, y las pequeñas, como lo podemos ver, un tratamiento sencillo. Todo depende de cómo recuperarse de este riesgo. Se le da el carácter de pequeño, mediano, grande o catastrófico o muy grave. Vamos a la clasificación de los riesgos. No, perdón, la administración. Se define, ya, la administración es cómo nosotros llevamos a un riesgo el rato de su ocurrencia o cómo lo prevenimos. Esa es la definición básica de la gestión de riesgo. Proceso de planear, dirigir, organizar y controlar los recursos de actividades de una empresa para reducir al mínimo el efecto económico al ocurrir un riesgo al menor costo posible. La acción de la administración va dirigida a reducir los efectos o el impacto económico derivados de riesgos naturales, tecnológicos, indirectos, consecuenciales, de orden social, derivados de leyes y derivados de colaboradores. Los naturales, como ya saben, terremoto, huracán, maremoto, inundación, el aluvión que pasó recién en Quito, todos este tipo de actos naturales son se componen los riesgos naturales también. También están las epidemias, las pandemias, también son un gran riesgo si es que se desembocan como fue el COVID, por ejemplo. Riesgo tecnológico, incendio, explosión, falla de energía, sabotaje, rotura. La rotura es cuando se dañan. Hay rotura de maquinaria, hay rotura por incendio, que deja de funcionar, qué sé yo, una empresa, es rotura por incendio. Riesgos indirectos correspondientes al costo de operación, costos administrativos, pérdida de mercado, riesgo moral, productividad, para fiscal y rotación. Aquí no me parece que mencionen el riesgo reputacional. Está dentro del riesgo moral. A veces dentro de la misma empresa se empieza a fugar información de un riesgo, de una pérdida que ocurrió, y eso también se fuga y le daña la reputación del lugar que fue afectado por el riesgo.
Riesgos consecuenciales también forma parte. Pérdida de la utilidad, gastos extras, pérdida de renta, sueldos y salarios. Obviamente, si es que viene un riesgo y fue fuerte, afecta a todos, a los salarios, a la gente, a las acciones, a las ventas, a todo. Riesgos de orden social, huelgas, paros, amenazas de bomba, empleados inconformes o mal capacitados. Un empleado mal capacitado es un riesgo potencial para las pérdidas de la empresa. Si vende mal, si produce mal, si opera mal, es una pérdida inminente. Riesgos derivados de las leyes, de errores y omisiones, uso de autos, imprudencia, responsabilidades contractuales, muerte, lesiones, incapacidad. Riesgos derivados de los colaboradores que pierden su salud, mueren, tienen lesiones, todo lo que el Ministerio del Trabajo regula por la salud y seguridad ocupacional. Todos esos riesgos se trata de mitigar. El riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial, corresponden a los del personal. Etapas de la administración. Las etapas de la administración de riesgos en forma general son las siguientes. Se identifica el riesgo, se lo evalúa, se lo mide y ahí se ve si es riesgo alto, bajo, muy grave. Medición o jerarquización, pérdidas máximas y diseño de soluciones. Entonces aquí está la descripción, se identifica, todo esto es mediante estudios, ¿no? Conocidos los riesgos o amenazas, se evalúan los alcances de un daño, analizando la frecuencia y la severidad. Pérdidas máximas, analizados los anteriores parámetros, se determina el porcentaje máximo de impacto de los diferentes riesgos en diferentes circunstancias. Lo ideal sería que no pase, ¿no? Pero del hecho de que pase, se debe tener un plan de contingencia. Diseño de soluciones, la eliminación, la reducción, la retención o la transferencia. Por eso es que ahora las empresas buscan mucho estas personas que tienen la capacitación en seguridad y salud ocupacional o la misma Secretaría de Riesgos hacen las respectivas inspecciones y mediciones para evitar riesgos que a largo o corto plazo podrían desembocarse, ¿no? Aplicación de la práctica de la administración de riesgos. En la práctica, la administración de riesgos está direccionada hacia las vertientes como son la del control y el financiamiento de los mismos. Control. Mediante el control se evita. Hombre prevenido vale por 2. Se evita el riesgo y se reduce el riesgo mediante políticas, mediante estamentos, mediante leyes, normas, manuales. Y en la reducción, aquí también se pone, en caso de que ocurra el riesgo, el plan para mitigarlo y solucionarlo. La reducción, prevención esencialmente enfocada a reducir la frecuencia de presentación, para lo cual se enfoca la acción en 3 elementos. Con la capacitación, con el adiestramiento del personal, adopción de medios de producción adecuados a las necesidades específicas de cada empresa, inversiones de seguridad dirigida a la prevención de riesgos. Como les dije, el personal de seguridad y salud ocupacional. Y también el control de riesgos por parte de los bomberos y todos deben tener el permiso de funcionamiento. Acciones post-siniestro, manejo de la emergencia, control de la crisis y plan de recuperación del siniestro. Ya, como bien lo saben, se debe destinar una parte del presupuesto para cualquier riesgo que pueda ocurrir. Retención de riesgos dirigida a la retención consciente del riesgo mediante 2 acciones, sin reservas y con reservas. Como les dije hace un momento, se debe tener en el presupuesto un valor para cualquier eventualidad que pueda pasar, así como nosotros tenemos un seguro, un IES, un ahorro por cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Sin reservas, esta asunción del riesgo se lleva a cabo de 2 formas. Simplemente se suma el riesgo y cuando se presenta se enfrenta de acuerdo a las necesidades. Por esto se quiebran muchas empresas cuando los eventos sobrepasan al presupuesto que tiene la empresa, ¿no? Otra forma sería hacer una reserva contable por determinada suma para enfrentar las consecuencias de posibles siniestros. Con reserva, esta modalidad de retención se efectúa haciendo una reserva de dinero para casos de siniestro. La creación de un fondo especial. En los grandes conglomerados económicos se acude a la fórmula de tener una aseguradora cautiva para manejar sus seguros a través de ella. Sí, es la forma más óptima, evitar tener planes y tener una aseguradora porque puede ser que se tenga todo arreglado, todo en orden y por un tercero pasen cosas. Transferencia del riesgo mediante contratos, fianzas, programa de proveedores y seguros. Contratos,
Ya, aquí está la descripción de cada uno. Las fianzas, como les expliqué, son pólizas para obras, para exactamente un aval bancario. Es una garantía que contrata la empresa por si llega a pasar alguna cosa por su mala operación. Proveedores, manejo de stock de mercancías, asunción de responsabilidad civil y productos, garantías de suministro y apoyo en caso de siniestros. Los seguros, la materia que estamos aprendiendo, es donde se generan pólizas, en donde se notifica qué tipo de siniestros puede haber, se ponen las garantías para prevenir y mitigar riesgos y se tiene esta seguridad de que en caso que pase algo se lo cuidan, ¿no? Y se lo soluciona. Administración del riesgo, como les dijimos hace un momento, identificación, evaluación, reducción y financiación. Aquí también se lo transfiere a la aseguradora. La evaluación de riesgos en la empresa. La evaluación del riesgo se define como la valoración de la probabilidad o frecuencia de ocurrencia y de la intensidad o severidad de los daños esperados por un riesgo determinado en un periodo de tiempo dado que ocasionen daños personales o pérdidas materiales. Riesgos de personas. Son aquellos capaces de causar daños a las personas vinculadas contractualmente con la empresa y para evaluarlo se debe tener en cuenta aquellos que impactan mayormente a las personas de la organización, por lo que es necesario analizar los siguientes peligros que las amenazan. Muerte, ocasionando la pérdida total o parcial de ingresos familiares, enfermedad leve o grave, presentando gastos por consultas, urgencias, necesidades especiales, gastos por hospitalización, cirugía, rehabilitación, asistencia. Por eso es necesario tener un seguro de accidentes personales en toda empresa, porque según la ley, el reglamento de seguridad y salud ocupacional, desde que salimos de nuestra casa hasta que regresamos, estamos en un riesgo y si nos pasa algo en el bus que nos estamos dirigiendo a nuestro trabajo, es una cobertura de la empresa, le corresponde a la empresa, es un riesgo laboral. La maternidad, complicaciones posibles, invalidez total y personal por el movimiento de equipos, por el mismo hecho de que algunas empresas no tienen las modificaciones para evitar riesgos, pisos resbalosos, gradas igual resbalosas, no hay pasamanos. Eso, pérdida de ingreso que ocasionen baja en el nivel de ingresos que garantizan calidad de vida, asimismo para los dependientes, además de una adecuada educación para los hijos. Renuncia obligada es un riesgo también que dependiendo del empleado y su responsabilidad, si renuncia, hay una pérdida en la producción. La vejez, la jubilación, insuficiencia de ahorros, no disponer del fondo para emergencias, pérdida del patrimonio, que se dañe, que se pierda, que se rompa, también es un riesgo y es una pérdida para la empresa, ¿no? El grado de peligrosidad de las amenazas que gravitan sobre una persona se puede expresar en forma matemática como una medida de los riesgos que presenta cada uno a fin de aplicar medidas para reducir sus efectos. Pero para fines de nuestro trabajo queremos referirnos al nivel de riesgo de las personas de la organización. Factores de evaluación para calificar el nivel de impacto de cada uno de los riesgos o amenazas identificadas respecto de la persona. Se analizan cualitativamente dos variables o factores que son la severidad del impacto económico, cuánto va a afectar económicamente, la severidad es cuán fuerte va a ser el efecto del riesgo el rato de ocurrir, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia del riesgo, factores que describimos a continuación. Matriz de riesgos de personas, probabilidad alta, gastos médicos, incapacidad, invalidez. Media, sustracción del hogar, despido por pérdida patrimonial o muerte. Y baja, la maternidad, enfermedad leve, renuncia, enfermedad grave. La probabilidad de ocurrencia del riesgo. Este factor se refiere a la relativa frecuencia con la cual se espera que un evento ocurra en el futuro en un ambiente estable o normal, el cual se establece de acuerdo a los periodos de recurrencia de las pérdidas potenciales. La probabilidad de ocurrencia del riesgo puede clasificarse entre baja, media o alta, según la posibilidad de realización del riesgo que genera perjuicios, teniendo en cuenta la edad, estado, salud, antecedentes familiares al respecto, el tipo de ocupación y área dentro de la cual se lleva a cabo, zona donde vive y necesidades de desplazamientos,
tipo de actividades no laborales, frecuencia de movilización a otros sitios, propiedad del negocio, autovivienda, cuantía de ahorros. Todo esto se analiza el momento que se contrata a una persona. Se le hace los exámenes médicos y todo, porque puede ser una persona que está enferma y si no se le detecta, llega a ocurrir algo y es pérdida para la empresa. La intensidad o severidad del impacto económico, la severidad de las consecuencias en términos monetarios, podría clasificarse entre leve, moderada o grave, según el monto de dinero del impacto económico sobre la persona de acuerdo a su nivel de ingresos, la cuantía de sus deudas o nivel de endeudamiento, el grado de dependencia de sus ingresos de orden laboral, la existencia de dependientes, su número y edad, la circunstancia de si existen o no otras fuentes de ingresos o aportantes al núcleo familiar. Esto también, no sé si han pedido un crédito, se llama el formulario de vinculación. En la aseguradora también se pide un formulario de vinculación en donde se ve el riesgo de endeudamiento de una persona y también se ve su capacidad adquisitiva de acuerdo a sus ingresos. También de esta manera se regula lo que es el lavado de activos para que no exista lo ilícito, lo que conocemos todo, el tráfico de drogas, la malversación de fondos, el lavado de dinero en sí. Con eso con este tipo de formulario se mitiga estos riesgos y de ser que llega esta persona y llena este formulario y hay actividad sospechosa, la entidad que es la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, la empieza a investigar, ¿no? Seguimos con la siguiente. Clasificación de riesgos. A ver, ya me estoy muy abajo. Por su origen y alcance. Aquí vamos. Externo. Puede ser del exterior, un hurto, un motín, una guerra, un vandalismo. Las manifestaciones, vivimos esto en octubre acá, el levantamiento indígena. Por la subida de los combustibles, se detuvo por casi 2 semanas la producción, al transporte le afectó un montón, al igual que el COVID. Interno, el vicio, la enfermedad, el desgaste, la imprudencia, la impericia. Físico, es el hecho que amenaza a un objeto material, un incendio, un choque, la lluvia. Es el hecho, humanos, es el hecho cuyo origen es un acto del hombre. Hurto, asonada, guerra, vandalismo, los mismos pueden ser voluntarios e involuntarios, lícitos e ilícitos, imputables al propietario o a terceros. El mismo propietario puede hacerse daño a veces por cobrar su póliza de seguro porque le está yendo mal en, económicamente hablando, ¿no? Subjetivo, el derivado de un conjunto de circunstancias relacionadas con el sujeto al riesgo. Riesgo moral, estado de salud, reputación, lo que les hablé hace un momento, la situación financiera, conducta despreocupada y sus antecedentes. Por eso también algunas empresas piden el récord policial para ver que no están contratando a una persona antiética. Jurídico, el hecho producido por una norma jurídica, violar una norma legal, la ley civil, que estamos regidos todos los humanos. Natural, también llamamos de la naturaleza o de Dios, es el hecho producido por el comportamiento de la naturaleza, ante el cual el hombre se siente impotente. Temblor, erupción volcánica, avalanches desbordamiento de ríos, caída de rayos, tsunami, aguaje, oleaje, todos estos fenómenos. Negativo, es la actitud negativa del ser humano ante las obligaciones adquiridas, incumplimiento de un contrato, violación de una norma, no pago de una obligación bancaria. Cuando no pagamos, no se puede ir a cárcel por deuda, pero existe el embargo, las coactivas en el sector público, les quitan los bienes, ¿no? Cuando no pagan una deuda. Entonces, este es el riesgo negativo. Positivo es el hecho que depende de una acción, no de una omisión, como el negativo, sustracción, accidente. Pluricausal es el hecho de que puede tener diferentes causas. La destrucción de Armero, departamento de Tolima, Colombia, en noviembre 13 de 1985, fue el producto de una cadena de situaciones diversas. Hay un video aquí que le podemos ver si tenemos tiempo. Unicausal es el que tiene una sola causa, por ejemplo, una caída de rayo.
Político. Se denominan como tal a todos los eventos que tienen por objeto subvertir el orden público, o desconocer la autoridad, así como las decisiones del gobierno. Guerra, rebelión, insurrección, motín, asonada, invasión, devaluación, decisiones administrativas, los conocidos estados de excepción. Se ponen los semáforos y todo esto cuando hay el riesgo de que pase, de todos los riesgos que les he mencionado, que se unan y se vuelva una catástrofe ya por el hombre, por lo exógeno, por los actos de Dios, puede que se genere una hecatombe. Según el efecto al realizarse el riesgo alcance, de acuerdo a las consecuencias del riesgo, el presentarse el siniestro se clasifica como parcial. Es el hecho que solo se verifica en parte o que produce avería del todo o parte de las cosas. Por ejemplo, se avería una máquina. Futuro es el hecho que ocasiona la destrucción de un objeto o una avería que produce la pérdida de la aptitud para el fin al que está naturalmente destinado. Un automóvil, una máquina, un barco. Por ejemplo, se choca. Como este carro, se le cayó el guardafango, no puede avanzar, pero aún así el señor está avanzando, no se dio cuenta que también afectó el motor, que la llanta, que esto, que el otro, y se intensifica el riesgo. Obviamente una aseguradora no va a cubrir eso, porque el carro no está funcional, no se puede mover y lo están moviendo. Catastrófico, también llamado extraordinario, es el evento que simultáneamente amenaza gran cantidad de intereses de propiedad o de una o diferentes personas, que se presentan en forma excepcional, pero que tienen enormes consecuencias. Terremoto, invierno, sequía, plagas, epidemias, pandemias están dentro de las epidemias, ¿no? Ordinario es aquel que amenaza un solo interés y presenta un comportamiento regular, más o menos mesurable. Incendio, sustracción, rotura, enfermedad. Riesgo instantáneo. Al contrario del evolutivo, es el hecho amenazador que ocurre en un solo instante. Rayo, explosión, terremoto, instantáneo. Al contrario del evolutivo, este es el duplicado. El evolutivo, por ejemplo, puede ser un tsunami que empieza el desbordamiento del agua, llega a las costas y va arrasando todo a su paso. Ese también es un riesgo natural, pero es evolutivo. O sea, a medida que van llegando las aguas, se van dañando carros, se van llenando casas, se van muriendo gente, personas, animales, y, y así va evolucionando, ¿no? Y clasificación que responde al aspecto técnico y financiero del riesgo. Aquí está la materia de seguros por su asegurabilidad, asegurable y inasegurable o no asegurable. Cuando tiene características de que va a generar un daño, es un riesgo no asegurable. Por el objeto, es patrimonial, las cosas o personal, nuestra vida, nuestra salud. Según su regularidad estadística, ordinario o extraordinario. Ordinario cuando ya de por sí, por ejemplo, una empresa, el riesgo de contaminación es un riesgo ordinario. Extraordinario cuando se revienta un tanque, por ejemplo. Según su grado de intensidad, variable o constante. De igual manera, por el uso, por el mal uso, por el no uso, puede ser un riesgo variable o puede ser un riesgo constante y por eso se lo mitiga y se previene, ¿no? Los mantenimientos y todo. Según su proximidad respecto a otros riesgos. Por ejemplo, una empresa cerca al mar, aparte del riesgo de incendio, del riesgo de que si tiene calderas, que explote una caldera, que se dañe una máquina, hay el riesgo inminente de que está cerca al mar y que puede haber derrumbe de tierras, puede haber maremoto, puede haber oleaje, entonces también es un riesgo próximo, distinto, común, contiguo, próximo o inmediato, lo que les acabo de decir. Según su comportamiento con el paso del tiempo, progresivo o regresivo. Ya, aquí vamos a la materia. Asegurable es aquel que por su naturaleza es susceptible de ser asegurado, cumple con los caracteres esenciales del riesgo. Al respecto, se debe indicar que los caracteres esenciales son incierto o aleatorio, posible, concreto, lícito. Siempre tiene que ser legal, lo ilegal no se cubre. Fortuito y que genere un daño económico. Los riesgos inasegurables es aquel que carece de alguno de los elementos o caracteres esenciales del riesgo, motivo por el cual resulta imposible asegurarlo.
Ejemplo, se pretende asegurar la empresa de textiles Pinto, ubicada en la ciudad de Ibarra, con el fin de cubrir el riesgo de la caída del monumento a la mitad del mundo, ubicado en Quito, encima de la fábrica. Es un riesgo imposible. También, ya les digo, cuando tiene averías, cuando no tiene mantenimientos, cuando tiene situaciones de suciedad, cuando tiene situaciones de fuga, es un riesgo no asegurable. Por el objeto o bien sobre el que recae el patrimonial. Nuestras casas, nuestros vehículos, nuestros enseres corresponden al riesgo patrimonial. La vivienda, sobre todo las empresas, a los que tenemos empresas, riesgo personal. Este tipo de riesgo afecta a circunstancias de la persona, su salud, su integridad física, capacidad para el trabajo. Natural, también llamados de naturaleza o de Dios, es reproducido por el comportamiento de la naturaleza ante el cual el hombre se siente impotente. Temblor, erupción volcánica, avalanchas, ya hemos visto de qué se tratan los riesgos naturales, ¿no? Según su regularidad estadística ordinaria, se caracteriza porque en caso de que ocurra, se lo puede medir estadísticamente y respecto a su planteamiento y efectos previsibles, responde a pautas normales de contratación del seguro. Riesgo extraordinario. Como su nombre le indica, este riesgo ocurre de manera muy irregular, estadísticamente hablando, y por la magnitud y su naturaleza de sus causas y efectos excede de la posibilidad de cobertura de un seguro normal, siendo por tanto necesario arbitrar fórmulas especiales para su aseguramiento. Según su grado de intensidad, riesgo variable es el que puede presentar diversa graduación o cuantía en su realización. El riesgo del incendio de un terremoto. Riesgo constante, aquel que no varía en cuanto a su intensidad y gradación de efectos en su realización. Ejemplo, riesgo de muerte. Aquí no existe, pero por ejemplo hay las, ¿cómo se llaman? Estos riesgos atómicos que pasó en Japón, las generadoras de energía atómica. Es un riesgo, Chernobyl, por ejemplo, y explotó un reactor. eh, Todo el tiempo están expuestos a riesgos y por eso usan especiales containers, la vestimenta, mascarillas. Entonces, como están expuestos a riesgos y necesitan que la gente trabaje, tienen todas estas prevenciones porque es un riesgo constante. Igual la gente, los bomberos, la gente que trabaja en este tipo de eventos accidentales y peligrosos, tienen todo el momento un peligro de muerte. Y por eso se toma todas las medidas necesarias para reducir el riesgo. Según su proximidad física respecto de otros riesgos, riesgo distinto no tiene relación ni conexión con otro riesgo. En el seguro de incendio recibe este nombre el edificio separado de otro por un espacio libre y descubierto de más de 5 metros de anchura. Riesgo común. Se dice que dos o varios bienes u objetos objetos que constituyen un riesgo común cuando la propia naturaleza y proximidad de ellos obliga a considerarlos como riesgo único, puesto que la ocurrencia de un siniestro en uno de ellos afectaría inexorablemente a los restantes. Ejemplo, la caída de un avión que transporta varias maletas como equipajes. Riesgo contiguo. Aquel que, aun siendo independiente, está en contacto con otro, por lo que el siniestro que afecte a uno de ellos puede transmitirse a otro. Tal sería el caso de dos edificios separados por un muro medianero en el supuesto de producirse un incendio. Aquí pasa mucho, las construcciones son unas pegadas a otras, entonces se revienta un tanque de gas, explota y son departamentos, se cae el piso de arriba, se cae el piso de al lado, se cae, se cae, se cae, por estar el contiguo. O sea, lo ideal sería que hayan los 5 metros de distancia, pero las regulaciones municipales no lo regulan. Riesgo próximo o inmediato. Es aquel que, aunque separado de otro, está a una distancia suficientemente pequeña como para que el siniestro de uno de ellos pueda afectar al otro. Por ejemplo, en el caso de que una casa cuya construcción sea antigua se derrumba, la caída va a afectar a una de las casas que se encuentran alrededor. Según su comportamiento con el paso del tiempo. Progresivo, va aumentando con el paso del tiempo. Ejemplo, riesgo de muerte de una persona. Riesgo regresivo, va disminuyendo con el transcurso del tiempo. El riesgo de no cobrar un crédito pendiente a medida que el deudor va reembolsando su importe en los plazos establecidos. Valoración del riesgo. El riesgo debe ser valorado por los perjuicios o pérdidas que puedan causar su ocurrencia.
Las aseguradoras, previo a asumir un riesgo, analizan, gracias a la ley de los grandes números, datos estadísticos y cálculos actuariales, la máxima pérdida probable que el riesgo asumido puede causar. Valoración de acuerdo al diccionario Mafre de seguros significa el cálculo o apreciación económica de una cosa. Perfecto. Vamos a ver ahora la destrucción del armero. Cualquier pregunta que tengan, ya mismo entramos a las preguntas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Yo creo que va a ser este uno de los videos más complejos para mí de grabar. Familia, me encuentro en Armero. Para los que no tienen ni idea, en este lugar ocurrió la mayor catástrofe en la historia de Colombia. Les digo que han pasado alrededor de 35 años desde que ocurrió y el día de hoy vinimos a recorrer un poco este lugar y a los que no saben, mostrarles cómo está, cuál es el estado de esta zona en estos tiempos. Vamos a explorarlo. Señores, ahí dice, Armero, patrimonio histórico, espiritual y científico. Dice, lección de vida para la humanidad. Igual ahora que nos adentremos, les voy a estar hablando un poco más de cómo fue la historia y de qué fue realmente lo que ocurrió en este sitio. Y sí, definitivamente es una lección para la humanidad. Hay que decir que Estados Unidos fue el primero que llegó con ayuda para Colombia, mandó helicópteros, mandó médicos, mandó una serie de elementos que son indispensables en este tipo de emergencia. Este hombre acaba de ser rescatado en este momento y milagrosamente salió agarrado a un lado. Mira la magnitud de la tragedia, Iro. O sea, estas eran edificaciones y literalmente quedaron sepultadas. Hace parte de la ruina del pueblo. Estamos pasando, antes de adentrarnos ya al pueblo como tal, observen estas ruinas, miren cómo está esto, wow, qué impresión. De hecho, observen lo que está al fondo, dice Armero, Ciudad de la Memoria. Ahí se ve como el retrato, pues, de una imagen de cómo las cenizas del volcán cubrieron toda la superficie del pueblo, como les dije, hace alrededor de unos 35 años. Y lo que estamos viendo por acá que les mostré son ruinas. Ey, observen esto que está también de este lado. Miren que ahí decía Ferretería Aguilar. Que iba al turista, hoy le hago el recorrido y vendo el video. Yo tengo 30 años de estar aquí en este pedazo. La avalancha va a cumplir 35 ahorita el 13 de noviembre. Aquí entra mucho turista, entra, sale, no es peligroso. De delincuencia no hay nada. ¿Y cuánto vale la guía? La guía, yo como sobreviviente que le voy a contar la verdad y lo llevo a los sitios, 25.000 pesitos. Sí, es que por lo que no está junto, ¿no? La carretera es así, vea, destapada. Necesitamos unos neumáticos porque nosotros llegamos hasta donde está la gente, pero para dar el traslado es imposible. Los neumáticos los necesitamos, se sientan y se jalan. Dicen que hay más por ahí, que hay más gente, pero es difícil andar uno. Esto que ustedes están viendo acá, que solamente quedó la mera baldosa, era la iglesia principal. No quedó absolutamente nada, solamente el suelo. Y eso. Miren, eso también es algo que quedó de la iglesia, eso es la cúpula, la puntica, solamente que no es que, o sea, no piensen que está enterrado el pueblo como tal, porque realmente estamos a nivel, miren que ahí está el parquecito, sino que una de las máquinas cuando estaban ya como limpiando un poco el lugar, encontraron la cúpula y la pusieron ahí. Y hay una fotografía como para que tengan una idea de más o menos cómo era. Aquí arrancamos nuestra travesía el día de hoy. Lo que ustedes están viendo es ruinas. Como ellos dirán, Iro, pero es que yo no veo nada. Sí, es que la catástrofe se llevó todo. Quiero dejarles muy claro que el pueblo no está sepultado, como algunas personas dicen, no está sepultado. Ustedes no ven nada, es porque el lodo arrasó con todo. Estoy diciéndoles que acabó con todo el pueblo, se lo llevó por delante, tumbó todas las casas, edificaciones, todo lo que había acá fue totalmente arrasado. Y como hubo un momento en que la erupción del Nevado se combinó con el río, hubieron partes frías, partes calientes, que arrasaron toda esta parte de acá y lo que hicieron fue arrasar con las edificaciones, como les dije. Pero hay una historia que conmovió a todo el país y que es como el símbolo de la catástrofe de aquí de Armero y es la muerte de Omaira. ¿En qué noticiero salen ustedes? Esto es para televisión española. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Pueden? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí.
empresa para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Papi, hermano. Y yo. Adiós, madre. Es la niña que están viendo en esta fotografía. 60 horas duró el sufrimiento de Omaira. Sepultada por el lodo, solo se podía ver esa parte de ahí que ustedes ven en la fotografía. Era lo único que se le veía y ahí estuvo ella durante muchísimo tiempo, esperando hasta que pudiéramos sacarla. Algo que a la final no pudo ser. ¿Qué dices tú, Juan? Dicen que Omaira hace milagros, Ok. ella es el símbolo de la tragedia. Entonces lo que nos explica el señor Omar es que todo esto son plaquetas de la gente que ha, digamos, recibido esos milagros Ok, lo que y estamos vienen viendo por acá. aquí a agradecerle con esas placas de mármol. Bien, y este es como una escultura De Omaira cuando estaba agarrada al tronco, ¿no? Así es. Miren todo esto. Como escucharon ahora del señor Juan Starving, se cree o se presume que Omaira concede milagros y esto es una forma de agradecer. Wow. Bueno, aquí estamos viendo entonces lo que puede pasar. Lo que puede pasar cuando ocurren este tipo de catástrofes, ¿no? No es solo la erupción en sí. En Ambato pasó hace ya 12 años que erupcionó el volcán Tungurahua. La vía Ambato Baños desapareció por el flujo de la lava. Tuvieron que crear nuevas vías, los militares, gente murió. Entonces es así, pasa una cosa y la secuencia de actos que pueden pasar después son lo que genera, o sea, son lo que es la materia del riesgo en sí. ¿Qué puede pasar a partir de que erupcione un volcán? ¿Qué puede pasar a partir de que se dañe una máquina? ¿Qué puede pasar a partir de que se mueran empleados de la empresa? Eso es el riesgo en sí, o sea, la ocurrencia de un acto y qué puede generar tanto en pérdidas económicas como humanas el rato que pase algún tipo de siniestro, de catástrofe, ¿no? Y las aseguradoras están para eso, para ayudar de manera económica en la pérdida de una empresa o de una persona. Entonces, ahorita vamos a las preguntas. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen llegar, por favor. Préndanse nomás el micrófono o por el chat, por donde deseen. Cualquier duda, cualquier cosa que no hayan entendido. Qué bueno que esté todo. Buenas noches, una consulta. Dígame. ¿Qué seguro cubre la muerte de un empleado? A ver, hay varios tipos de seguros. Puede ser el seguro médico que tiene una cobertura por muerte. La cobertura principal es muerte por cualquier causa. El seguro de vida, que también obviamente cubre la muerte. Pero el que se usa normalmente, comúnmente en las empresas, es el de accidentes personales. Entonces, por los accidentes que le puedan pasar dentro o fuera de la empresa le da una indemnización. Normalmente está entre los $10,000 hasta los $100,000. Todo depende de cuánto se haya negociado. Pero en sí, el seguro de vida es el de accidentes personales, vida en sí y seguro de asistencia médica. Ahí se cubre la muerte de los empleados. Si es una empresa que se preocupa por sus empleados, les van a contratar estos 3 tipos de seguros. Perfecto, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Señora, una consulta. Ujú. Seguro para lo que son vehículos y para lo que son motos, ¿cómo cotizan o cuál es el cálculo que realizan para el pago de cualquiera de los dos? Para el pago de la prima, o sea, el momento de contratar el seguro.
y al momento de contratar el seguro. Ya, se le da el valor real comercial, dependiendo. Por ejemplo, si es un Kia Rio del 2021, está en los 19,000 a 20,000 dólares. Entonces, ese es el valor real comercial. Se multiplica por la tasa, dependiendo la tasa que tenga la aseguradora. Normalmente la tasa mínima me parece que está en 2,8 ahorita. Se multiplica por esa tasa por ciento y ahí se saca la prima neta. Se suma impuestos y se saca la prima total. Y el caso de las motos también es lo mismo. Las motos es exactamente lo mismo. Todo vehículo accionado por motor se calcula de esa manera. Camiones, inclusive hasta embarcaciones, se calcula de esa manera. Gracias, ingeniero. Ujú. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Consulta de los deberes. No me han escrito. Creo que está claro todo. A ver. Sobre el taller es el de la póliza, ¿verdad? Creo que eso ya les expliqué el día de ayer. ¿O no? Déjenme les reviso mis archivos. Documentos. Sí, el taller es identificar en la póliza. El día de ayer les expliqué de las partes del seguro, los componentes del seguro, perdón, ayer el lunes, lo que es del asegurador, el asegurado, el riesgo asegurable, el interés asegurable, las limitaciones de la póliza. ¿Por qué ven el kilometraje en la hora de adquirir un seguro? Ya, le termino de contestar a Ernesto. Tienen que identificar las partes del seguro. Todo lo que estudiamos el día lunes tienen que identificarlo en la póliza que le adjunté en el taller. Ya. Y el kilometraje se ve por el desgaste, porque, a ver, el riesgo de daños por uso, normalmente daños mecánicos no está cubierto en una póliza de vehículos. Entonces, no está cubierto en la póliza de vehículos y el kilometraje da para que se desgaste y también hay más probabilidad de choque. El rato de estar en una carretera, el rato de estar viajando, hay más probabilidad de que ese vehículo se colisione. Entonces, por eso se revisa el kilometraje, para saber cuánto se mueve ese vehículo. Y obviamente sube la tasa porque hay más riesgo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Esta sincronía. Clases. Yo te cuento. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si a Ernesto le quedó claro lo que hay que hacer en el taller. Un gusto, Ernesto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Ay, después te ayuda a quedarme. De ley que sí. Bueno, chicas, en vista de que no hay preguntas, igual ya tienen mi número, les voy a poner una vez más. Esta materia de riesgos es un poco confusa. Con todo, igual en los deberes yo solo les puse que me pongan un resumen de lo que son los riesgos y lo que entendieron de lo que es un riesgo.
a lo que estamos expuestos todos, ¿no? Entonces, eso, chicos, cualquier cosa me dicen, me escriben, me llaman. Ya les dije a cualquier momento y eso sería todo si no hay más preguntas. Una linda noche. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniera. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.